Mi nombre es Engel y les voy a exponer sobre motores síncronos o motores sincrónicos. El motor síncrono o máquina sincrónica es la transformación de energía eléctrica a energía mecánica. Es también considerada una corriente alternativa, con velocidad baja circunstancias, con fase estable proporcional a la continuidad a la frecuencia de la corriente de composición. En el sector industrial se pueden conseguir distintos tipos de motores síncronos y puedes ubicar un modelo síncrono en una frecuencia de bombeo, o también podría funcionar en un transporte público, un triturador, entre otros. Y en el hogar lo podemos conseguir en una lavadora, un temporizador o una secadora. En la construcción del motor síncrono existen ciertas características, las cuales tienen un estator trifásico similar a un motor de inducción, que son usados generalmente en instalaciones de voltaje mediano. Tienen un rotor embobinado que tienen el mismo número de polos que un estator, el cual es excitado por una fuente externa de corriente continua. El rotor puede ser de polos lisos o de polos salientes y arranca como un motor de inducción. El motor sincrónico también tiene un devanado de tipo de jaula de ardilla, conocido como devanado de amortiguador, y se puede hallar su velocidad de sincronismo de acuerdo a la fórmula que se les presenta en la diapositiva. Un motor síncrono no puede arrancar por sí mismo y, como consecuencia, lleva un equipo de devanado de tipo de jaula de ardilla para que pueda arrancar en forma de motor de inducción. Cuando el estator se conecta a una línea trifásica, el motor se acelera. Para eliminar el voltaje, para limitar el voltaje o para mejorar el paro momento de torsión de arranque, se ponen en cortocircuito los anillos colectores o se conecta un resistor auxiliar durante el periodo de arranque. Básicamente, un motor síncrono gira a causa de la atracción magnética entre los polos del rotor y los polos opuestos del estator. Para invertir en dirección rotacional, simplemente se intercambian las dos líneas, cualquiera, conectadas al estator. El motor síncrono puede funcionar sin carga. Los polos del rotor están directamente opuestos a los del estator y sus ejes coinciden. Sin embargo, los polos del estator, sin embargo, si aplicamos una carga magnética a los polos del rotor, se retrasan un poquito respecto a los polos del estator, pero el rotor continúa girando a la misma velocidad síncrona. Si la carga mecánica excede el paro momento de torsión crítico o límite del motor, los polos del rotor se apartan repentinamente de los polos del estator y el motor se detiene. Un motor desincronizado crea una perturbación importante en la línea, para los que se activa de inmediato los cortocircuitos. El paro momento de torsión crítico generalmente es de 1.5 a 2.5 veces el par o momento de torsión nominal en plena carga. Para ajustar un factor de potencia de un motor sincrónico, tenemos que tener en cuenta o supongamos que un motor sincrónico trabaja con una excitación normal de factor de potencia, con una carga mecánica determinada. Esa situación, en la cual la excitación del campo de corriente continua se ha ajustado para la corriente mínima. Para la carga dada se le aplica al eje del motor la diferencia fasorial entre el voltaje de fase aplicado a la generada de fase. Es el voltaje resultante que produce la corriente de armadura en la fase de acuerdo con la ecuación. Se supone que la impedancia por fase es constante y está retrasada 90 grados con respecto a la fase de voltaje. En esta descripción, como se ve en la diapositiva. Los capacitores síncronos, o un capacitor como tal, es una esencia
es en esencia un motor síncrono que funciona sin carga. Su único propósito es absorber y suministrar potencia reactiva al momento de que el sistema trifásico para estabilizar el voltaje. La máquina actúa como un enorme capacitor trifásico, cuya potencia reactiva puede variar combinando la extensión, puede variar cambiando la excitación de corriente continua. Los capacitores como tal son arrancadores para los motores síncronos. Sin embargo, si el sistema como tal no puede suministrar la potencia de arranque requerida, se utiliza un motor pony o un motor pequeño para acelerarlos a la velocidad síncrona. Para la corrección de factor de potencia, la finalidad de corregir el factor de potencia es reducir o eliminar el costo de energía reactiva en la factura. Para lograr esto es necesario distribuir las unidades de capacitivos dependiendo de su utilización en un lado del usuario del medidor de potencia. Existen varios métodos para corregir o para mejorar el factor de potencia, entre los que destacan la instalación de capacitores eléctricos o bien la aplicación de motores síncronos que finalmente actúan como capacitores. Entre eso tenemos varias pautas que se pueden tomar en cuenta, que es la compensación individual con motores, la compensación por grupo de cargas, la compensación centralizada y la compensación combinada. Los capacitores eléctricos o bancos de capacitores pueden ser instalados en varios puntos de la red de distribución en una planta y pueden distinguirse por 4 tipos principales de una instalación de capacitores para compensar la potencia reactiva. Cada una de las instalaciones corresponden a la aplicación específica. No obstante, es importante mencionar que antes de instalar capacitores eléctricos se deben tomar en cuenta los siguientes factores: tipos de cargas eléctricas, la variación, la distribución de las mismas, factor de carga, disposición y longitud del circuito, tensión de líneas de distribución, entre otros.